Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por venir para escuchar la palabra de Dios. Como se saben, aprender la Biblia es muy importante para nuestra fe, especialmente después de recibir salvación. Es recomendable escuchar la palabra más seguido para aumentar su fe. Especialmente en 2 semanas habrá el seminario también. Como yo expliqué, si otro pastor de otra iglesia va a venir para dirigir el seminario, por favor invite más y más para la gloria de Dios también. Vamos a orar juntos para empezar. Gracias a Dios, muchas gracias por salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Por medio de tu palabra recibimos la salvación. Muchas gracias. Especialmente hoy, los salvos se le unen para escuchar tu palabra. Por favor, abre todos sus corazones para aprender tu sabiduría, tu conocimiento correctamente. Somos muy débiles, somos muy frailes ante ti. Por favor, llénanos con tu palabra para vivir este mundo como sus hijos, como tus hijos. Especialmente, por favor, úsanos para evangelizar más almas perdidas. Hay mucha gente que está esperando la salvación a tu palabra. Por favor, utilízanos para ellos. Por favor, está con nosotros en este tiempo, desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Se lo leo para ustedes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser pastor, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 5 al 7. Se lo leo. Y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las acciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde hoy vamos a aprender el libro de Romanos. Este libro es muy importante para comprender la base de la Biblia. Especialmente si esta iglesia fue establecida por medio de el evangelio también, ¿sí? Pablo marca aquí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 9. Versículo 1, primeramente. Hechos capítulo 2, versículo 1. Antes de Romanos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Se lo leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el día de Pentecostés, las personas se le unieron para recibir el Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo, algunas personas de Roma recibieron salvación por medio de la palabra, por medio de la ayuda de Dios. Versículo 9.
se lo leo. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. En el día de Pentecostés, mucha gente se le unió, ¿sí? Para recibir el Espíritu Santo. En este tiempo, sí, algunas personas de Roma sí, reciben salvación por medio de la ayuda de Dios. Entonces ellos regresaron a su ciudad, Roma. Pero entonces, después de regresar a su ciudad, ellos empezaron a evangelizar otras personas. Por eso, la iglesia de Roma empezó por medio de este evangelización. Pero lamentablemente, en esta iglesia no hubo pastores, no hubo maestros. Por eso, lamentablemente, ellos no tuvieron la oportunidad de aprender la doctrina correcta. Las doctrinas sanas también, tampoco, ¿sí? Por eso, si por medio de esta carta, si apóstol Pablo quiso enseñarlos apropiadamente acerca de la base, la doctrina correcta, la doctrina sana en cristianismo, ¿sí? Por eso, por medio de la enseñanza de este libro, Romanos, podemos comprender las doctrinas muy importantes en la Biblia. Sí, por eso, por medio de este libro, ustedes pueden comprender acerca de la salvación correctamente. Usualmente este libro, Romanos, consiste en 16 capítulos. Especialmente el tema de cada capítulo es muy, muy claro. Especialmente capítulo 1, desde capítulo 1 hasta capítulo 3. 3 capítulos son acerca de pecadores. Especialmente capítulo 1 es los pecados de los gentiles, ¿sí? ¿Quiénes? Los gentiles. Los gentiles significa las personas, ¿sí? Excepto los judíos. Otras personas, las personas que viven en otros lugares son considerados gentiles, ¿sí? Capítulo 1 es acerca de los pecados de los gentiles. Capítulo 2 es acerca de los pecados de los judíos. Capítulo 3 es los pecados de todas las personas. Especialmente capítulo 1 al capítulo 3, 3 capítulos explican acerca de los pecados de este mundo. ¿Cuál es el tema de capítulo 4 y 5? Capítulo 4 y 5 es acerca de la salvación. Especialmente capítulo 4, apóstol Pablo explica usando los ejemplos de Abraham y David. Por medio de su fe, apóstol Pablo explica acerca de la salvación. Abraham recibe salvación por medio de la fe. David recibe salvación por medio de la fe. La fe significa descubrir lo que Jesucristo hizo para nosotros. Esto es la fe. La fe es gratis. La fe es gratuito, ¿sí? La salvación puede ser dada para nosotros gratuitamente. Esto es la fe. De cualquier manera, apóstol Pablo explicó acerca de la salvación en el capítulo 4 y 5. ¿Cuál es el tema de capítulo 6 al capítulo 8? Esto es la vida cristiana. Especialmente el capítulo 6 se enfoca en la gracia. Después de salvación, por medio de la gracia de Cristo, podemos vivir este mundo como los salvos. Especialmente capítulo 6 se enfoca en la gracia. ¿Cómo podemos vivir este mundo para glorificar el nombre de Dios? Esto es muy fácil, por la gracia. Por la gracia, por el agradecimiento a Dios, podemos vivir este mundo. Esto es el tema de capítulo 6. ¿Cuál es el tema de capítulo 7? Capítulo 7 es acerca de que la batalla en nuestro corazón interior. Después de salvación, lamentablemente, si la batalla interior empieza, ¿sí? Aunque si tengamos el deseo de vivir para Dios, lamentablemente, si habrá otro deseo de este mundo. Por eso hay una batalla en este
nuestro corazón. Aún apóstol Pablo tenía la misma batalla en su corazón, en su espíritu. Especialmente el capítulo 8 explica cómo podemos vencer esta batalla, ¿sí? Cómo podemos vivir este mundo exitosamente para Dios. Sorprendentemente, capítulo 8 explica acerca de la iglesia. Vamos a regresar. Romanos capítulo 8. Capítulo 7, primeramente, Romanos capítulo 7, versículo 23. 7, 23, 21. Capítulo 7, versículo 21. Se lo leo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aunque apóstol Pablo recibió salvación, él reconoció una cosa. Esto es, si hay la naturaleza pecaminosa en su corazón también. Lamentablemente, él recibió salvación, él aprendió que hay el deseo mundano en su espíritu. Por eso, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sorprendentemente se confesó que si hubo la batalla en su corazón, siempre, ¿sí? ¿Qué tal su vida cristiana? Después de recibir salvación, tenemos que pelear contra nuestro cuerpo, nuestro propio deseo. A veces queremos vivir este mundo para Dios, pero otras veces queremos vivir este mundo para nosotros, nuestra felicidad, nuestra familia, nuestra carne, ¿sí? Esto es nuestro propio deseo. Desde nacer de nuevo, tenemos que pelear contra estos deseos hasta ir al cielo, ¿sí? Por eso en este mundo es como si el campo de la batalla, ¿sí? El campo de batalla. Tenemos que pelear contra estos deseos. Pero según la Biblia es muy difícil vencer estas batallas porque hay los ataques de Satanás. Satanás puede atacarnos siempre. Por eso es muy difícil vencer esta batalla por nosotros mismos. Por eso, sorprendentemente, capítulo 8 explica cómo podemos vencer esta batalla. ¿Sí? ¿Cómo podemos derrotar esta batalla satisfactoriamente? Versículo 8. Capítulo 8, versículo 2, perdón. Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Esto es la solución. Cómo podemos vencer esta batalla interior después de recibir salvación. 8.2. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Según la Biblia, hay la ley de pecado y de la muerte en nuestro espíritu. ¿Qué significa la ley? La ley significa la fuerza. La ley significa el poder. Sorprendentemente, en nuestro corazón hay el deseo. Hay gran fuerza de Satanás. Por eso, a veces, por medio de el trabajo, la obra de Satanás, a veces es muy difícil seguir la palabra de Dios. Pero sorprendentemente, la palabra dice, versículo 2, se lo leo otra vez, porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Sorprendentemente, la ley, otra ley en Cristo, podemos librarnos de esta ley, la ley de carne. ¿Qué significa estar en Jesucristo? ¿Qué significa recibir el poder del Espíritu en Jesucristo? Según la Biblia, en Jesucristo significa estar en la iglesia. Sorprendentemente, en la iglesia hay el poder, hay la fuerza de Dios. Por eso, por medio de
la provisión de Jesucristo, en la Biblia, sorprendentemente, podemos vencer esta batalla satisfactoriamente. ¿Cómo podemos tener éxito en nuestra vida cristiana? Esto es la iglesia. En la iglesia podemos vencer esta batalla. Por eso, después de recibir salvación, permanecer en la iglesia es muy, muy importante. En la iglesia podemos recibir mucho. Dios puede proveernos el nutriente correcto, ¿sí? La palabra, la gracia por medio de la comunión. Por eso es muy importante si pasa su tiempo, pasar más tiempo en la iglesia con los hermanos. Entonces, su espíritu va a ser más fuerte. Entonces, en su vida ustedes pueden vencer los ataques, ustedes pueden vencer la batalla interior en su espíritu. Esto es muy, muy importante. Esto es la llave de éxito de su vida cristiana. Por eso, basándose en la Biblia, especialmente este libro, la palabra dice, por medio de la iglesia podemos vencer la batalla de nuestra vida cristiana también. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Se lo leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser pastor, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Especialmente Romanos capítulo 1 es acerca de los pecados de los gentiles. Si miren, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Se lo leo. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es la situación de los incrédulos. De cierto, ellos dijeron que ellos creen en Dios, pero en su vida ellos negaron la existencia de Dios. Ellos se confortaron basándose en su propio deseo. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lamentablemente, ellos no siguieron la palabra de Dios, ellos no obedecieron a la palabra. Por eso, Dios les entregó para hacer su propio deseo, ¿sí? De cierto, eso significa ellos fueron abandonados por Dios. Esto es la manera de Dios. Usualmente Dios puede Dios puede darlos la oportunidad de recibir salvación, la oportunidad de arrepentimiento por medio de la palabra. Pero si ellos no quieren arrepentirse ante los ojos de Dios constantemente, Dios tiene que abandonarnos. Sí, esto es la manera de Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no contienen. Lamentablemente, ellos no quisieron obedecer a la palabra. Ellos no quieren
arrepentirse ante la palabra de Dios. Ellos se pegaron a su propio pensamiento, a sus propios pecados. Por eso ellos fueron abandonados por Dios. Dios entregó, si les entregó a hacer que los pecados. Eso significa Dios les abandonó, ¿sí? Esto es la situación de las personas que no reciben salvación entre los gentiles. Cualquier manera, si Romanos capítulo 1, esto es acerca de los pecados de los gentiles. Especialmente en Romanos, en capítulo 1 podemos ver hay unas cosas muy importantes. Entre esas cosas yo voy a predicar hoy acerca de el orden. Pasándose capítulo 1, podemos ver el orden importante en Dios. Vamos a regresar al capítulo 1, versículo 1. Se lo leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser pastor, apartado para el evangelio de Dios. Sorprendentemente, el apóstol Pablo presentó como el siervo. Entonces, él presentó como el pastor. ¿Sí? ¿Cuál es prior? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad? Según la Biblia, el ser siervo es la prioridad de ser pastor. ¿Sí? Pastor. Esto es el orden. Para ser pastor, primeramente tenemos que ser los siervos de Dios. Esto es el orden en Cristo. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 5 podemos ver dos palabras muy importantes. Esto es la obediencia y la fe. ¿Cuál es lo primero? ¿La fe o la obediencia? La palabra dice, por medio de la fe podemos obedecer a Dios. Para obedecer a Dios tenemos que tener la fe lo primero. Esto es el orden también. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Especialmente versículo 7, hay dos palabras también. Esto es gracia y paz. ¿Cuál es primero? ¿Gracia o la paz? ¿Cuál es lo primero? Esto es la gracia. Después de recibir la gracia, podemos mantener la paz en nuestro corazón. ¿Sí? Esto es el orden. Hoy vamos a aprender este orden basándose capítulo 1 de Romanos. ¿Sí? En nuestra vida cristiana, esto es muy importante. Tenemos que pensar el orden. Según la Biblia, tenemos que buscar al reino de Dios. Entonces, todas las cosas pueden ser añadidas a nuestra vida. Esto es el orden también. Tenemos que buscar al reino de Dios. Entonces, Dios puede añadir todo a nuestra vida. Esto es el orden también. Para recibir mucho de Dios, primeramente tenemos que buscar al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, basándose en el orden, en la Biblia, Dios va a añadir todo a nuestra vida. Entonces, de cualquier manera, si en la Biblia seguir este orden es muy, muy importante. Vamos a aprender acerca de orden en Dios, basándose capítulo 1 en Romanos. ¿Sí? Primeramente, versículo 7, la Biblia dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para recibir la paz, verdaderamente, tenemos que recibir la gracia. Después de recibir gracia, nuestro corazón puede mantenerse en la paz. Esto es el orden. Por eso tenemos que recibir la paz. ¿Sí? En este mundo hay la paz, es verdad, pero la paz en Dios es diferente. ¿Sí? ¿Cuándo podemos recibir la paz?
la gracia verdaderamente, ¿sí? Por medio de recibir la gracia, podemos recibir la paz verdadera, ¿sí? ¿Cómo podemos recibir la gracia verdaderamente? Cuando recibimos la salvación, ¿sí? La salvación es la gracia verdadera. Sin la gracia, sin la salvación, nadie puede obtener la paz verdadera. Esto es el orden. Vamos a buscar Jeremías capítulo 6. Por favor, busquen aquí. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Jeremías. Este lo leo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En la época de Jeremías, lamentablemente hubo muchos maestros falsos. Ellos enseñaron la doctrina falsa, adulterada. Entonces ellos dijeron, paz, paz. Ustedes reciben salvación. Tú recibiste la salvación. Ellos engañan de esta manera. Aunque ellos no reciben salvación, aunque ellos no pudieron ir al cielo. ¿Qué tal es la situación de este mundo? Hay la paz falsa, falsa. Hay las doctrinas falsas también. Lamentablemente, por medio de otras cosas, los pastores, los maestros, si pueden decir, ustedes pueden ir al cielo. Ustedes parecen muy fieles. Ustedes vienen a la iglesia regularmente, ustedes así ofrecen la ofrenda regularmente, por eso ustedes pueden ir al cielo. ¿Es correcto? No. En este tiempo hubo los maestros falsos. Ellos dijeron acerca de la paz, pero esta palabra es falsa. Solamente Dios puede darnos la paz verdaderamente por medio de la sangre. Cuando todos sus pecados sean perdonados, ustedes podrán ir al cielo. ¿Es verdad? ¿Cómo sus pecados pueden ser limpiados? ¿Cómo sus pecados pueden ser perdonados o lavados? Por medio de la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo. La palabra es la promesa de Dios. Cuando recibamos salvación, Dios podrá darnos la paz. Yo puedo ir al cielo. ¿Sí? Yo me libro de los pecados. Por eso yo puedo ir al cielo. Sorprendentemente, cuando recibamos salvación, Dios podrá darnos esta paz. Por medio de la gracia, por medio de la salvación, la paz verdadera puede venir de arriba, de Dios. Esto es la paz verdadera. Pero lamentablemente, en la época de Jeremías, hubo falsos maestros. Hubo la doctrina falsa también. Por eso, mucha gente fue engañada. ¿Es correcto? No, no es correcto. Lamentablemente, en ese mundo, hay muchas iglesias, pero es muy difícil aprender la palabra correcta, la salvación correcta. Mucha gente malentiende acerca de la salvación. Aunque ellos tienen que ir al infierno, ellos no saben de este hecho. Entonces, ellos tratan de hacer más cosas para ir al cielo. Ellos tratan de hacer las buenas obras para obtener la salvación. Como ustedes saben, la salvación puede ser hecha por medio de la palabra de Dios. Esto es la obra de Dios. Por medio de sus obras,
ningún pecado puede ser limpiado. Por medio de la palabra, por medio de la promesa de Dios, por medio de la sangre, todos sus pecados pueden ser limpiados. Esto es la gracia verdadera. ¿Sí? Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, perdón. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 8. Capítulo 2, perdón. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Te lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No por obras para que nadie se glorie. La salvación es como el don de Dios. La salvación es como el regalo de Dios. La palabra dice, no por obras para que nadie se glorie. No por medio de su propia obra, sino por la obra de Dios recibimos salvación. Dios preparó la salvación para nosotros. Dios mandó su unigénito Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Por medio de su sacrificio recibimos salvación. Eso es la obra de Dios. Por medio de la gracia, por medio de la fe, recibimos salvación. En este mensaje, la gracia significa gratuito, gratuitamente. Ustedes no hacen nada, pero automáticamente por medio de la gracia recibimos salvación. Cuando recibimos salvación, la paz verdadera vino a nuestro espíritu. Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. Se lo leo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 27, la Biblia dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. En este mundo hay la paz, ¿sí? Cuando ustedes se reúnen con su familia, hay la paz, ¿sí? Cuando ustedes miran la tele, hay la paz también. Ustedes pueden disfrutar las cosas mundanas, pero la paz de Dios es diferente. Porque la paz de Dios es la paz espiritual. Dios nos da la paz verdadera para nuestro espíritu cuando recibimos la salvación. Cuando ustedes reciben salvación, su corazón obtuvo ¿qué? La paz verdadera. Por eso la paz de Dios es diferente, la paz de ese mundo. ¿Recibimos la salvación? ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, ustedes obtuvieron la paz verdadera. Hace 20 años, más o menos 20 años, yo recibí la salvación. En ese tiempo, de cierto, yo había tenido miedo de ir al infierno por mis pecados. De cierto, ¿sí? Yo era un incrédulo, yo no creí en Dios. Pero sorprendentemente, por medio de la palabra, yo reconocí que yo era un pecador que tenía que ir al infierno. Yo reconocí este hecho. Pero sorprendentemente, por medio de la palabra, por medio de la sangre, yo me di cuenta del significado de ir al cielo. Yo recibí salvación. Entonces, en ese tiempo, mi corazón se libró de pecados. ¿Sí? Entonces, Dios me dio la paz. Entonces, mi vida se convirtió muy, muy bueno. ¿Sí? Yo estaba muy, muy feliz. Yo he estado muy, muy feliz después de recibir la salvación. Igualmente,
por medio de este proceso, yo pienso que ustedes reciben salvación. Si algunas personas no recibieron salvación correctamente, por favor, escuchen la palabra correctamente, repetidamente para su espíritu. Entonces, Dios puede darles la seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos recibir la gracia, la salvación correctamente? Según la Biblia, para recibir la gracia, tenemos que arrepentirnos ante Dios. Esto es muy importante. Por medio de arrepentimiento verdadero, podemos recibir la salvación, la gracia. Esto es el orden también, el orden. Arrepentimiento, la gracia, la paz. Esto es el orden. Sin arrepentimiento verdadero, nadie puede recibir salvación, nadie puede recibir la gracia verdaderamente. Vamos a buscar Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Mucha gente malentiende acerca de arrepentimiento. Oh, sí, pastor, yo trato de confesar mis pecados todos los días. Yo pienso que esto es arrepentimiento. ¿Es correcto? Sí, más o menos, pero sí hay dos tipos de arrepentimientos. Uno es antes de uno es antes de la salvación, otro es después de la salvación. Es diferente. Especialmente por medio de arrepentimiento verdadero, ustedes pueden tener la oportunidad de recibir la gracia, recibir salvación. ¿Qué significa arrepentimiento antes de recibir salvación? Arrepentimiento se llama metanoia en griego. Eso significa girar totalmente, ¿sí? Girar totalmente. Girar 180 grados. Eso significa ustedes tienen que reconocer que ustedes tienen que ir al infierno por sus pecados. Entonces, ustedes tienen que desear recibir salvación. Este proceso es arrepentimiento verdadero. Esto es metanoia en griego. ¿Sí? Por medio de este proceso, ustedes pueden recibir salvación por medio de la palabra. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que aprendíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para recibir la paz verdadera, ustedes tienen que recibir salvación. Por medio de arrepentimiento verdadero, la salvación va a venir. ¿Qué significa arrepentimiento? Reconocer su destino ante Dios. Son pecadores que tienen que ir al infierno. ¿Sí? Sí, esto es arrepentimiento verdadero. Ustedes tienen que reconocer este hecho para recibir salvación correctamente. Si ustedes ya recibieron salvación, ustedes comprendieron que ustedes eran pecadores que tenían que ir al infierno. Por eso ustedes obtuvieron la salvación, la gracia. ¿Sí? Vamos a buscar Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer juntos. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por medio de, después de arrepentirse, ellos pueden creer en el Evangelio. ¿Sí?
Cuando su corazón esté preparado, la palabra podrá ser implantada en su espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa preparar su corazón? ¿Qué significa preparar la tierra para la semilla correcta? Esto es arrepentimiento. Esto es reconocer su destino ante Dios. Pecadores que tienen que ir al infierno. Entonces, cuando su corazón esté preparado, sorprendentemente Dios implantará su palabra en nuestro espíritu. Entonces, ustedes pueden reconocer el significado de la salvación. Esto es el proceso de la salvación. Esto es el orden. Arrepentimiento, la gracia o la salvación y la paz. Entonces, ustedes pueden obtener la paz verdadera. Aún después de salvación, es muy importante mantener la paz en nuestro corazón. ¿Sí? Como yo expliqué, en la iglesia podemos vencer que los ataques de Satanás. Podemos mantener nuestra paz siempre. Esto es muy importante. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1, versículo 7. 1:7. Se lo leo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Se lo leo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde podemos recibir la paz en nuestra vida? La palabra dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sorprendentemente, de Dios, de Jesucristo, podemos recibir la paz aún después de recibir salvación. ¿Qué significa? Está en Cristo, está en Dios. Esto es, está en la iglesia. Después de recibir salvación, pero es muy importante permanecer, quedarse en la iglesia para recibir la paz constantemente. Hay el suministro de la gracia, hay el suministro de la palabra en la iglesia, por medio de la provisión. El suministro de Dios, nuestro corazón estará lleno de la paz siempre. Por eso es muy importante quedarse en la iglesia después de recibir salvación, para recibir algo, para recibir la gracia constantemente, para mantener la paz. Después de salvación, tenemos que recibir la gracia más y más, constantemente. ¿Sí? ¿De dónde podemos recibir esta gracia? De Cristo, de Dios. Esto significa en la iglesia. En la iglesia verdadera, Dios puede llenarlos con la paz, la gracia también. Vamos a buscar, Salmo is up. Vamos a buscar que San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, 14. 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 Se lo leo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sorprendentemente, en Cristo hay mucha gracia, ¿sí? Mucha palabra también. Eso significa por medio de Jesucristo, por medio de donde Jesucristo está, recibimos la gracia constantemente. ¿Qué significa el lugar donde Jesucristo queda? Esto es la iglesia. La iglesia puede ser el manantial de la vida. La iglesia puede ser que la fuente de la palabra, la fuente de
la gracia también. Por eso, después de salvación, para llenar nuestro espíritu, es muy importante permanecer en la iglesia correcta. Versículo 17, 16. San Juan capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver juntos. 1, 2. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Sorprendentemente la palabra dice, hay gracia sobre gracia. Primeramente, la primera, gracia sobre gracia. Esta gracia significa la salvación. ¿Sí? Por medio de la salvación recibimos la gracia. Pero en la iglesia hay otra gracia. ¿Sí? Para hacernos continuar nuestra vida cristiana, Dios va a proveernos otra gracia. Esta gracia está en la iglesia. Tenemos que recibir esta gracia constantemente de la iglesia. ¿Sí? Por eso tenemos que permanecer en la iglesia constantemente. Vamos a buscar Salmos capítulo 65. Versículo 11, versículo 4, primeramente. Y Salmos capítulo 65, versículo 4. Salmos capítulo 65, versículo 4. Se lo leo. Bienaventurado el que tú escogiréis y atrajeréis a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La palabra dice, las personas que permanecen en la casa de Dios son bienaventurados. Sí, bienaventurados. Eso significa permanecer en la iglesia puede darnos la bendición verdadera. ¿Cuál bendición Dios puede preparar para ellos? Vamos a buscar versículo 9. 9. Se lo leo. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Versículo 10, vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Sorprendentemente hay el suministro de agua. Hay la provisión de agua. Según la Biblia, el agua significa la palabra. El agua significa la provisión del Espíritu también. Sorprendentemente, por medio de la provisión de agua, no hay la sed en nuestro espíritu. Sorprendentemente, la provisión de Dios en la iglesia puede quitar la sed de nuestro espíritu también. Por eso nuestro corazón estará muy, muy feliz. ¿Sí? Será muy, muy feliz. Además, Dios puede llenar nuestro espíritu con el gozo también. Por eso es muy importante permanecer en la iglesia para recibir la gracia. Entonces, esta gracia puede darnos la paz. Después de salvación, permanecer en la iglesia es muy, muy importante. Entonces, versículo 12, 13, se lo leo. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. 13, se visiten de manadas los llanos.
y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Sorprendentemente, en la iglesia hay los granos, es granos. Eso significa hay muchos frutos por medio de la iglesia. Los salvos quieren llevar los frutos, las frutas. ¿Cómo? Por medio de permanecer en la iglesia. Dios puede darles las frutas verdaderas. ¿Sí? Ustedes pueden evangelizar a otras personas. Si según la Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, la palabra dice, hay los frutos de espíritu. ¿Sí? Sorprendentemente, por medio de permanecer en la iglesia, Dios puede darnos los frutos. Eso significa el cambio de su vida. Mucha gente quiere cambiar su vida, pero es muy, muy difícil. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? Por medio de la iglesia. En la iglesia hay el suministro, hay la provisión. Entonces, su corazón estará lleno de gozo. Entonces, por medio de este gozo, por medio de este agradecimiento, su vida cambiará automáticamente. Sin la iglesia no hay la gracia. Sin la gracia no hay la paz en su corazón. Su corazón estará lleno de mucha preocupación en lugar de la paz. Por eso tenemos que recibir la gracia. ¿De dónde? La iglesia. ¿Sí? Según la Biblia hay orden. Primeramente tenemos que recibir la gracia. Entonces Dios puede darnos la paz. ¿Sí? La gracia y la paz. Esto es el orden. ¿Sí? La gracia significa la salvación. La gracia significa la gracia después de la salvación. Esto es la provisión, el suministro de la iglesia de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que permanecer en la iglesia. ¿Cuál es otro? Vamos a regresar Romanos capítulo 1. Versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este mensaje, la palabra dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser pastor. ¿Cuál es el primero? ¿Ser pastor o ser el siervo? Para ser el pastor, tenemos que ser los siervos. ¿Qué significa ser siervo en Cristo? Tenemos que considerar Dios como nuestro Señor. Entonces podemos ser los siervos de Dios también. Después de salvación tenemos que comprender Dios es nuestro Señor, mi Señor. Por eso usualmente ustedes pueden orar a Dios. Oh, mi Señor, papá, ayúdame, ¿sí? Mi Señor. ¿Qué significa? Esto es, ustedes son los siervos de Dios. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes son los siervos de Dios? ¿Qué significa ser siervos? Usualmente los siervos no tienen su libertad. Ellos tienen que obedecer a la orden de su Señor, siempre, ¿sí? Por eso ellos no tienen su libertad. Ellos tienen que comportarse basándose en la orden de su dueño, su Señor. Por eso, después de salvación, es muy importante preguntar a Dios siempre. Esto es muy, muy importante, porque su vida pertenece a Dios. Ustedes no son el dueño de su vida, porque Dios los compró con su sangre, con su vida. Por eso, nuestra vida pertenece a Dios siempre. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. (19 y 20).
19, 20. Te lo leo. ¿Yo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? 20. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios. Por eso tenemos que glorificar a Dios siempre utilizando nuestra vida. Para esto tenemos que preguntar a Dios siempre. ¿No está bien hacer algo basándose en su propia opinión, en su propia decisión? Sí, a mí no me gustaría ir a la iglesia. Por eso a mí me gustaría, si es mejor, descansar en mi casa en lugar de ir a la iglesia. Sí, hoy es el día de Señor, domingo, ¿sí? Pero mi familia va a visitarme para así comer juntos. En lugar de ir a la iglesia, yo voy a quedar en mi casa para preparar algo. ¿Es correcto? No. Tenemos que preguntar, en el primer lugar, en lugar de hacer algo basándose en su propia opinión. Eso es la actitud de los siervos. Ustedes son los siervos de Dios, pero lamentablemente muchas veces ustedes se comportan basándose en su propia opinión. No es correcto, no es correcto. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 44. Capítulo 12, versículo 43, primeramente. Esto es una parábola de los judíos. Esto es acerca de que siete diablos. Se lo leo. San Mateo capítulo 12, versículo 43, se lo leo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupado, barrida y adornada. 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué significa? Los judíos es como una casa muy, muy limpia. Sorprendentemente, ellos trataron de servir a Dios, pero sorprendentemente el dueño de su cuerpo no es Dios. Es cierto, aparentemente su vida parecía muy, muy buena. Ellos adoraron a Dios, ellos ofrecieron la ofrenda a Dios siempre. Esta es como la casa desocupada, barrida y adornada. Aparentemente ellos parecían si un cristiano muy, muy bueno, pero lamentablemente no hay el dueño en su espíritu. ¿Sí? Por eso, sorprendentemente, 7 espíritus vinieron a su casa también. Entonces, su situación fue peor. ¿Qué significa? Esto es la vida de los judíos. Ellos tratan de hacer muchas cosas en Dios, pero de cierto, ellos no reciben salvación. Por eso, el dueño de su espíritu no es Dios. Igualmente, tenemos que pensar en el dueño de nuestra vida. Eso es muy, muy importante.
Ustedes pueden venir a la iglesia, ustedes pueden leer la Biblia, ustedes pueden orar, pero tenemos que pensar el dueño de nuestra vida. Entonces, su vida puede cambiar. Pero ustedes pueden pretender como una persona muy, muy buena. Ustedes pueden leer la Biblia, ustedes pueden servir a Dios, ustedes pueden cocinar, pero cuando Dios no sea el dueño de su espíritu, su vida será peor. Pero tenemos que pensar que Dios es nuestro Señor. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Qué significa recibir salvación? Recibir salvación significa Dios se convirtió en nuestro Salvador. Entonces, Dios se convirtió en nuestro Señor. Esto es la salvación. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios, Jesús es nuestro Salvador. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Dios, Jesucristo, tiene que ser el Señor de nuestra vida. Entonces, tenemos que preguntar todo a Dios primeramente, en lugar de hacer algo basándose en su propio pensamiento. Porque ustedes son de Dios, ¿sí? Ustedes son la propiedad de Dios, ¿sí? Propiedad. Usted sabe, ¿sí? Ustedes son los artículos de la casa de Dios. Por eso, antes de hacer algo, ustedes tienen que preguntar a Dios. Eso es muy, muy importante. ¿Qué tal la vida del rey David? Siempre él había preguntado a Dios, ¿yo puedo subir? Sí. Después de escuchar la respuesta de Dios, él se confortó. Por eso su vida tenía éxito. Vamos a buscar Segunda de Samuel 2. Segunda de Samuel capítulo 2. Versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 1. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 1. Para comprender la voluntad de Dios, tenemos que estar acostumbrado de la Biblia, ¿sí? Por eso, ustedes tienen que buscar la palabra más fácilmente, rápidamente, ¿sí? Esto es ¿qué? El deseo de Dios también. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Se lo leo. Después de esto aconteció que el rey de David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Siempre el rey David preguntó a Dios. Y Dios le respondió. Por medio de esta comunión, esa conversación, rey David se fue
usado por Dios siempre. ¿Qué tal la vida de rey Saúl? Él no había preguntado a Dios. Él siempre hizo basándose su propio pensamiento. Por eso él fue matado. Él fue matado por Dios. Esto es el castigo. ¿Por qué? Él no era el siervo de Dios. Vamos a buscar Primera de Reyes. Perdón. Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 10. ¿Usted sabe dónde está Primera de Crónicas, sí? Primera de Crónicas, capítulo 10. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino al David, hijo de Isaí. Esto es acerca de la vida de Saúl. Saúl recibió el trono de Dios. En primer lugar, él había preguntado a Dios siempre, porque él era muy, muy humilde. Pero con el paso del tiempo, su actitud cambió. Por eso, él empezó a no preguntar a Dios. Por eso, él fue matado por Dios. Además, él perdió su trono, ¿sí? Igualmente, ustedes pueden perder todo cuando ustedes no le pregunté a Dios, ¿sí? Ustedes podrán perder todo. Por eso tenemos que preguntar a Dios, ¿cómo es siervo? Dios es nuestro Señor. Somos los siervos. No compórtense basándose en su propio pensamiento. No está bien, ¿sí? Tenemos que preguntar, ¿por qué Dios nos compró con tu sangre, con su sacrificio? Por eso tenemos que vivir este mundo conforme la voluntad de Dios. Podemos ser engañados por nuestro propio pensamiento. Nuestro pensamiento es muy engañoso, ¿sí? Por eso podemos ser engañados fácilmente. En lugar de seguir su pensamiento, pregunten a Dios siempre. Esto es la manera de ser usado por Dios. Por favor, venga a la iglesia cada domingo, cada miércoles, para su fe. Ustedes son los siervos. Sí, yo estoy muy ocupado. Cuando yo tenga mi tiempo, yo podré. Esto no es la postura, la actitud de los siervos, ¿sí? Sí, cuando yo tenga mi tiempo, cuando yo descanse, yo podré ir al cielo. Ir a la iglesia. ¿Es correcto? No. Eso significa su Señor es su jefe. Su Señor es ¿qué? Su esposo y su esposa. Tenemos que servir a Dios como nuestro Señor. Nuestro Señor es el Rey de los Reyes. ¿Sí? Tenemos que servir a Dios sobre todo. Esto es la actitud correcta. Tenemos que ser los siervos para seguir a Dios. ¿Qué significa ser apóstoles? ¿Sí? Esto es seguidores. Para seguir a Dios tenemos que ser siervos. Eso significa que tenemos que considerar a Dios como nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a regresar. Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, 5. Se lo leo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esto es otro orden. Para obedecer tenemos que obtener la fe. Por medio de la fe correcta podemos obedecer. Esto es relevante. Eso es muy importante. Cuando ustedes obedezcan a la palabra, esto significa que ustedes tendrán la fe, ¿sí? Ustedes tienen la fe. Por la fe, ustedes pueden obedecer a Dios. Sin la fe, ustedes no pueden obedecer a la palabra, obedecer a Dios. Todo es imposible. La fe es relevante a obediencia. Les hago una pregunta. ¿Obedecen a Dios siempre ustedes? Es decir, que ustedes tienen la fe. Esto es la evidencia. Algunas personas dicen, oh sí, yo conozco a la voluntad de Dios. Yo tengo la fe. Pero no hay comportamiento, no hay obediencia. ¿Cómo ustedes pueden comprobar su fe? Por medio de la obediencia. Sin la obediencia, es que ustedes no tienen la fe correcta. ¿Sí? Por eso la palabra dice, Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Vamos a leer juntos. Santiago capítulo 2, versículo 26. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es correcto. Algunas personas malentienden acerca de esta palabra. Oh, sí, por medio de comportamiento recibimos salvación. No, este mensaje no se dice de esta manera. La palabra dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa? Por medio de nuestra obediencia, nuestra obra, podemos comprobar que tenemos la fe. Porque tener la fe significa obedecer. Esto es la relación entre la fe y la obediencia. Pastor, es muy difícil obedecer a la palabra. ¿Qué significa? Ustedes tienen poca fe. Su fe es muy, muy débil. Esto es la verdad. Por eso tenemos que pensar cómo podemos aumentar nuestra fe. Esto es una pregunta que podemos tener. ¿Sí? Primeramente, tenemos que escuchar la palabra más seguido. Esta es la manera. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es recomendable memorizar este versículo, ¿sí? Capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sorprendentemente, por medio de oír la palabra, podemos tener la fe. Nuestra fe puede crecer, puede aumentar por medio de oír. ¿Oír qué? La palabra, ¿sí? La palabra. Por medio de escuchar la palabra, ustedes reciben salvación. ¿Es correcto? ¿Sí?
La fe aconteció en su espíritu. Además, su fe puede crecer por medio de escuchar palabra. Porque tenemos que reunirnos en la iglesia más seguido para aprender la Biblia. Cada vez cuando nos reunimos, aprendemos la palabra. Por eso, esto es la razón. ¿Sí? Menos en la iglesia, por favor, escuchen la palabra en su casa también. Por favor, lean la Biblia más seguido en su casa. Usualmente, hoy en día, todas las personas tienen su teléfono. Por medio de los teléfonos, las personas pueden escuchar algo, ¿sí? Ellos pueden mirar, ¿sí? YouTube, Instagram, Facebook, y etc. Aún los ancianos, los mayores pueden hacerlo. Es muy milagro, ¿sí? Muy milagro. Aún los mayores pueden, ¿sí? Mirar, ¿sí? Pueden checar los mensajes. Ellos pueden subir las fotos, los vídeos también. Sin el teléfono, sin celular, nadie puede sobrevivir a este mundo. ¿Qué tal la palabra? Por medio de esta máquina, el teléfono podemos escuchar palabra siempre, todos los tiempos. En su carro, en su casa, en su trabajo, utilizando audífono, pueden escuchar la palabra. O ustedes pueden leer la Biblia. Todo es posible. ¿Sí? Es mejor cargar su propia Biblia. Por medio de esto, su fe puede crecer. Por favor, no pongan las excusas ante Dios. Oh, yo estoy muy ocupado. Por eso yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes van al baño? ¿Una vez por día? ¿2 veces? ¿3 veces? Cuando ustedes vayan al baño, por favor, lleven la Biblia en lugar de su teléfono. Pueden leer la Biblia por 10 minutos, ¿sí? 15 minutos. Ustedes pueden leer 3 capítulos o 5 capítulos en el baño, en lugar de mirar su teléfono. Ustedes pueden escuchar el sermón también. Usualmente, hoy en día, sin YouTube, sin mirar la tele, nadie puede vivir. Sin mirar la novela, otras cosas, por favor, hagan su tiempo para escuchar la palabra. ¿Ustedes conocen el canal de YouTube de nuestra iglesia? Sí, hay muchas palabras, muchas predicaciones de nuestra iglesia u otra iglesia también. Pero no está bien, no es recomendable escuchar los sermones de YouTube basándose en su propia opinión, porque hay la doctrina adulterada. Por eso, por medio del canal de nuestro YouTube, el canal de YouTube de nuestra iglesia, ustedes pueden escuchar la doctrina sana, ¿sí? Constantemente. ¿Sí? Hay muchas predicaciones. Por favor, hagan su tiempo para escuchar esas cosas. Hay la meditación, hay el ser muy corto también. Por favor. Además, vamos a buscar Filemón, capítulo 1, después de Tito. Filemón, capítulo 1. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Sorprendentemente, en la comunión, nuestra fe puede aumentar, porque por medio de la comunión podemos conocer a Jesús, Cristo, más y más. Por eso tenemos que asistir en la comunión más seguido. Justamente después de el sermón, después de almorzar, ustedes pueden tener la comunión con los hermanos. En la comunión hay la existencia de Dios. Por medio de esto, ustedes pueden conocer a Dios, conocer el amor de Cristo más y más. Por eso, como lo sabemos, es muy importante asistir en la comunión. Por favor, hagan su tiempo suficientemente un domingo. Oh, pastor, yo tengo que ir, yo tengo que salir, yo tengo que irme. ¿Por qué? Oh, yo tengo otra cita. Algunas personas van a visitarme. No. Por favor, pasen su tiempo en la iglesia suficientemente en domingo. Después de almorzar, por favor, pasen su tiempo con los hermanos para aumentar su fe. Esto es la oportunidad de su vida entre semanas, por semana, ¿sí? Es muy difícil vencer los ataques de Satanás en este mundo. Por eso nuestra fe tiene que aumentar. Tenemos que tener la fe fuerte también, ¿sí? Gran fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Por medio de la palabra, por medio de la comunión. Papá, hagan su tiempo para ustedes, no para gastaco, para ustedes, por favor. Entonces, por medio de ustedes, Dios puede llevar los frutos, más frutos. Entonces, su vida será mejor. Entonces, pueden ser usados por Dios. Por medio de esto, ustedes pueden obedecer a la palabra más y más. Ustedes pueden seguir a Dios. Entonces, ustedes pueden obedecer. Sí, por favor. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. 1. Se lo leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy aprendimos acerca de orden en Cristo, basándose Romanos capítulo 1. ¿Sí? Hay 3 cosas. Primeramente, gracia y paz. Después recibe salvación. Después de recibir la gracia, la paz puede venir a nuestro espíritu. Para esto tenemos que recibir la gracia constantemente de la iglesia. 2. El siervo y el pastor. Para ser el seguidor de Dios, tenemos que ser siervo. Eso significa tenemos que preguntar a Dios más seguido. Por fin, yo le enseño acerca de la fe y la obediencia. Para obedecer tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Escuchar palabra, asistir a la comunión. Vamos ahora juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por medio de tu gracia, tu sacrificio, recibimos salvación. Muchas gracias. Queremos vivir este mundo para glorificar tu nombre, pero somos muy débiles. Por favor, ayúdanos para aumentar nuestra fe. Por favor, ayúdanos para escuchar la palabra más seguido, para aumentar nuestra fe también. Por favor, cuida todos los hermanos para permanecer en la iglesia establemente. Confiamos en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Muchas gracias.